importante que nos une en poder compartir no solamente conocimientos, sino también experiencias, porque siempre relacionamos lo que podemos compartir, lo relacionamos con el día a día, con las actividades que realizamos y que en realidad tenemos en común, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ahondar en este tema tan importante como es la estimulación prenatal, ¿sí? Ese conjunto de actividades que recibe el bebé estando aún en el útero de mamá, ¿sí? Y vamos a poder saber también dentro del tema, por ejemplo, cuáles son los beneficios de recibir una estimulación prenatal, ¿sí? Cómo es que repercute, qué es lo que hoy en día se ha incorporado dentro de este proceso de estimulación, porque siempre existen cada año investigaciones, estudios, ¿no? De qué es lo que realmente favorece en ese momento, en ese proceso al bebé y también a la madre, ¿no? Porque por ende el bebé recibe los estímulos, pero es importante también que la madre pueda sentir ciertos beneficios dentro de este programa, ¿no? Entonces vamos a poder el día de hoy compartir con ustedes este tema y vamos a hablar también sobre la importancia de la música, ¿sí? En la vida intrauterina y cuando el bebé nace, ¿de acuerdo? Cómo es que realmente se da estas conexiones. En la sesión pasada hablábamos un poco sobre cómo es que funciona el cerebro, ¿no? Del bebé, cómo es que desde que está en el vientre de la madre se interconectan una serie, millones de estímulos y podemos nosotros corroborar frente a este programa de especialización dentro de los temas que estamos aprendiendo, ¿sí? Para poder aplicarlo. Bien, entonces vamos a descubrir el día de hoy. Cada uno, estoy seguro que tiene un concepto propio de lo que es estimulación prenatal o intrauterina, pero vamos a poder compartirlo de una forma mucho más no tanto científica, sino dado hacia el aspecto básicamente del programa de estimulación temprana, ¿sí? La estimulación prenatal o intrauterina viene a ser ese conjunto, les decía yo, de actividades que puede recibir el bebé estando en el útero de mamá. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que ese conjunto de actividades va a ser sumamente enriquecedor, ¿no? Va a convertir al bebé definitivamente en un ser muy dispuesto a poder aceptar, digamos, diferentes acciones al momento cuando nace, ¿no? Porque el proceso se ha dado ya desde que está en el vientre de mamá. ¿Es cierto? Entonces, es importante también que dentro de este proceso, de este momento que se da la estimulación prenatal, brindarle, ¿sí? Tanto a la madre como al niño un ambiente estable, ¿no? La mamá necesita estar tranquila, necesita vivir este proceso de alguna forma dentro de su rutina diaria, momentos que realmente le favorezcan para que ella pueda transmitir toda esa estabilidad, toda esa tranquilidad, ese amor también a su niño, ¿no? Entonces, por aquí nos menciona, por ejemplo, por proporcionar un ambiente estable y amoroso que todo niño necesita para aprender y crecer, ¿no? Pero se empieza siempre por mamá. Por eso es que mencionábamos la sesión anterior, qué importante es
que un embarazo sea planificado, ¿no? Que la llegada de ese nuevo ser sea realmente esperado, ¿no? Para que se den todo este tipo de emociones, para que se produzca todo este tipo de acciones que necesita transmitir la madre a su niño, ¿no? También vamos a mencionar que es el conjunto de técnicas físicas y de relajación que usa varios estímulos, como por ejemplo sonidos, movimiento, ¿no? Presión, luz para comunicarse con el bebé antes de nacer, ¿no? Ya que aprende así a reconocer y responder diferentes estímulos, ¿no? Nos damos cuenta que dentro de lo que mencionamos, todo lo que corresponde a estimulación prenatal o intrauterina lo podemos relacionar básicamente con los sentidos, ¿no? Con los sentidos. Entonces, vamos a poder saber cuáles son esos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el bebé y las madres de familia, ¿no? Madres y la familia en sí, y la familia en sí, ¿no? Vamos a ver, los bebés definitivamente muestran al nacer un bebé que ha recibido estimulación prenatal, ¿sí? Vamos a darnos cuenta fácilmente que tiene un mayor desarrollo del área visual, auditiva, lingüística y motora, ¿no? Entonces, eso en los controles que tiene el bebé de niño sano, pues el pediatra o la enfermera va a darse cuenta fácilmente y quienes están a cargo de la crianza del bebé de igual manera, ¿no? Porque son las muestras que él va a dar, ¿no? Producto de todo este proceso que ha recibido de estimulación prenatal. También otro de los beneficios muy conocidos y que se pueden ver, percibir, ¿sí? Es que los bebés duermen mejor, ¿sí? Son más alertas y muestran mayor capacidad de aprendizaje, seguros, afables y se calman más fácilmente, ¿no? Entonces, a veces suceden casos y ustedes deben conocer muchos quizás en la familia, conocidos, ¿no? De niños que lloran permanentemente, ¿no? Nacen y lloran, lloran. Es difícil calmarlos, ¿no? Entonces, si nos vamos o retrocedemos un poquito a indagar qué pasó, cómo ha sido el embarazo de mamá, quizás encontremos las respuestas del por qué, ¿no? Porque normalmente un niño llora porque es un medio de comunicación, ¿no? Y llora para demostrarnos o ponernos en alerta de algo, o quizás está mojadito, o quizás ya es hora de tomar, de amamantar, o de la comidita, o quizás también puede ser algún diagnóstico, algún signo, ¿no? Que se siente mal. Entonces, frente a ello, pues los bebés lloran, ¿no? Entonces, si no es así y normalmente es un niño que llora y llora y llora, pues habría que indagar un poquito para poder tener técnicas especiales y mantenerlo más tranquilo, ¿no? Y brindarle esa seguridad que el bebé necesita, ¿no? Y que es importante. Ahora, otra muestra de los bebés al nacer que han recibido el proceso de estimulación intrauterina, vamos a ver acá, vamos a darnos cuenta que son niños que muestran mucho optimismo, mucha confianza a medida que van creciendo, ¿no? Son cordiales, ¿no? Consecuencias naturales del sentimiento transmitido. Entonces sí es verdad que la madre le transmite, ¿sí? Todos esos sentimientos, las emociones que ella pueda sentir o vivir, ¿no? Durante el proceso de embarazo. Entonces, por eso es que se recomienda que cuidar estos momentos, ¿no? Esos meses en los que tiene consigo al bebé,
Entonces sí es importante el ejercicio, decíamos, ¿no? Las caminatas, el que pueda tener una rutina bastante tranquila, ¿no? La madre. Entonces, vamos ahora a darnos cuenta y a mencionar también cuáles son esos beneficios que genera a las madres y a las familias, ¿no? Vamos a encontrar madres y familias pues mucho más seguras, ¿no? Las madres, en el caso de las madres que tienen de por sí ya un trabajo específico como es la lactancia, pues van a realizar este proceso definitivamente más seguras, ¿no? Porque van a ver al bebé que les da esa tranquilidad de poder encaminar este proceso también tan importante como es el de la lactancia. Luego vamos a tener también mamás mucho más activas, familias activas, ¿no? Durante el embarazo y bueno, que les va a ayudar a experimentar pues muchas más actividades junto al bebé, ¿no? Los lazos más intensos y una mayor cohesión familiar, ¿no? Brinda una base para esa comunicación amorosa y las relaciones sanas que deben existir siempre entre los padres y los hijos, ¿no? Entonces, siendo así, pues, Misita, sí, disculpe que la interrumpa. Miss, ¿está pasando las diapositivas o es mi sí. línea? Solo está en la primera diapositiva. Ah, yo lo tengo acá en la segunda diapositiva. Si ustedes me indican, más bien gracias. A ver, voy a cortar. He sacado las diapositivas de la pantalla y no lo están viendo. A ver si los demás participantes, por favor, me ayudan con ello. A Buenas ver. tardes. Sí, estaba en la segunda diapositiva, ¿no? En el título. Ah, ok. La Entonces segunda debe diapositiva ser. está. Ya, perfecto. Listo, muy bien. Gracias, gracias por comunicarme. Y en todo caso, nuestra participante que nos hizo mención, quizás sea su equipo, su internet, ¿sí? Vamos a ver. Bien, continuamos. ¿Cómo es que debemos comenzar a brindar o cuándo es que comienza realmente el proceso de estimulación prenatal? ¿No? A partir, se considera desde el tercer mes, ¿no? Porque ya el bebé comienza a percibir esos estímulos táctiles, la orientación espacial, los bebés desarrollan ya en el vientre habilidades sensoriales y motoras, ¿no? En diferentes etapas del embarazo. Entonces, sí es importante introducir los estímulos solo cuando el bebé ha desarrollado suficientemente el sentido y puede responder a él, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, ¿sí? Más adelante vamos a compartir este video que se llaman Abran paso al bebé, ¿no? Cuando explica ese detalle, cuando se adquiere la habilidad y cuando puede iniciar cada ejercicio de estimulación para obtener el máximo beneficio, ¿no? Entonces, es sabido entonces que desde el tercer mes ya los bebés son capaces de poder percibir, ¿sí? Toda clase de estímulos táctiles que se le pueda brindar, ¿no? Entonces ellos es ahí cuando empiezan a desarrollar estas habilidades sensoriales y motoras en las diferentes etapas del embarazo, ¿no? Entonces vamos a tenerlo en cuenta porque es muy importante en este sentido. ¿Es la música buena para estimularlo? ¿Es considerado la música un elemento importante dentro del proceso de estimulación? Pues sí, ¿no? Por ahí un estudioso decía, la vida no tendría sentido sin música, ¿no? Entonces, si una vez nos dice aquí que desarrollan la audición en el quinto mes, es excelente para poder calmarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces existen músicas clásicas donde vamos a poder específicamente relacionarlo con ese
momento de relajamiento, ¿no? De poder calmar al bebé. Y también, bueno, la música sí, dentro del proceso de estimulación vamos a darnos cuenta que va a brindar a los bebés esos beneficios emocionales de la música, aún antes de que empiece a oír a los 5 meses, ¿no? Toma un tiempo diariamente para relajarse. Escuchando música ayuda al bebé también a sentirse más calmado y feliz. Entonces, la música y acompañado también de la voz de mamá, ¿no? Entonces, hay actividades específicas en el día a día del bebé en el que la mamá también es bueno que le cante, ¿no? Entonces, esas melodías en la voz de mamá, en la voz de papá, pues va a ayudar mucho a que el niño se identifique, ¿sí? Se identifique mucho más y pueda sentirse pues dentro de esta calma y felicidad, ¿no? Bien, también va a ayudar definitivamente en este proceso, ayudar a esa conexión cercana que existe entre el bienestar emocional de la madre y la del niño que lleva dentro, ¿no? Entonces, comparten hormonas, ¿no? En este sentido. Entonces, es por eso que es muy, muy directo el proceso de estimulación. Vamos a darnos cuenta que dentro de este beneficio también vamos a reconocer que la música va a favorecer en el desarrollo cognitivo también, ¿no? Porque el niño empieza a asociar el sonido con alguna acción específica, ¿no? Con alguna acción específica o un momento específico. Entonces, por eso es que se recomienda que una vez que nace el niño pueda seguir esta secuencia que ha tenido cuando estuvo en el vientre de mamá. Algunas actividades van a variar, sin embargo es bueno que lo acompañe ciertas melodías porque él va a seguir relacionando, ¿sí? Actividades, momentos con la música. Entonces, esa conexión que se produce en él, ¿no? Que definitivamente está acompañado del estímulo propiamente dicho, va a colaborar a que esté mucho más presto cuando se le brinde un aprendizaje específico, ¿no? O lo que queremos nosotros que él pueda llevar consigo, ¿no? Lo que le vamos a brindar dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, por eso es que la música es muy importante. Vamos a darnos cuenta más adelante también, vamos a ahondar un poquito más en este tema para saber cuál es la repercusión en sí, ¿de acuerdo? Bien, ¿puede la estimulación prenatal mejorar el coeficiente intelectual de nuestros niños? Pues sí, ¿no? Hay estudiosos, hay científicos encargados de poder realizar estos estudios específicos y han demostrado definitivamente un promedio de 14, ¿no? En coeficiente intelectual, 14 puntos por encima de la segunda escala de Stanford-Binet, ¿no? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta definitivamente que los infantes estimulados consistentemente mostraron valores superiores en la escala de Dasselton, ¿no? De desarrollo neurológico y comportamiento, ¿no? Y en escala de baile, pues para el desarrollo mental y motor. Si nos podemos dar cuenta, definitivamente, pues la estimulación prenatal colabora, ¿sí? Contribuye a que nuestros niños puedan, ¿no? Demostrar en este aspecto de su desarrollo, pues un comportamiento notable dentro del proceso que estamos mencionando, ¿sí? Lo más importante nos dice que es que enseñaron a los padres a cómo proveer un ambiente seguro y amoroso que motive a aprender desde el nacimiento,
¿no? Entonces, este conjunto de acciones que los padres van aprendiendo y cómo es que contribuyen, porque lo mejor para los padres es ver, ¿no? Que efectivamente todas esas sesiones pues tienen un resultado, ¿no? Entonces, frente a ello, sí nos vamos a dar cuenta nosotros que estamos hablando no solamente de valores, no solamente de investigaciones, sino también de hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo mencionan y lo dicen siempre frente a lo que estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces sí es importante estas sesiones prenatales y intrauterinas porque va a repercutir una vez que el bebé nace, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tenerlo en cuenta y también compartir la información porque es merecido, ¿no? Entonces, a veces se desconoce, pero existe, ¿no? Existe. Vamos aquí. Hablar un poquito sobre cómo es que el bebé aprende a relacionar estos estímulos a su significado si son presentados en una manera organizada en un contexto coherente y repetitivo. ¿Qué quiere decir cuando nos dicen un contexto coherente y repetitivo? Que nosotros vamos a realizar este tipo de acciones de estimulación, ¿sí? En un cronograma, en una secuencia que nos permita, que por eso secuencia, porque nos habla de coherencia, ¿de acuerdo? Y repetitivo, porque vamos a tener que hacerlo repetidas veces. Entonces, no es que en una sesión de estimulación yo voy a lograr un resultado, no es así, ¿no? Entonces, ya sabemos, la sesión anterior hablábamos un poquito de cómo es que el cerebro resecciona, ¿no? La información y cómo es que produce todo esto relacionado con el aprendizaje. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que frente a los estímulos que se le brinda al bebé, vamos a darnos cuenta que las experiencias siempre ocurren en un patrón determinado y consistente, ¿no? Pueden ser mejor organizadas en el cerebro y usadas luego en circunstancias similares mediante la asociación. Quiere decir que si yo realizo alguna acción de estimulación prenatal con mi bebé, yo tengo que saber relacionar estas acciones, este proceso de estimulación con acciones que yo pueda repetir en el transcurso quizás del día o al siguiente día, pero sin dejar de ser consecutivo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos menciona algo importante, ¿no? El cerebro tiene esas redes y conexiones para estimular. Entonces, se produce la estimulación, mejor dicho, al tener ese contacto de ese conjunto de estímulos que nosotros les vamos a poder brindar, ¿no? Entonces, existe una mayor conexión es igual a neuronas interconectadas, ¿no? Y es lo que determina la inteligencia y los parámetros sociales y emocionales del nuevo ser. Entonces, a cuanto más estímulo, pues vamos a hacer que exista mayor conexión, ¿no? Mayor posibilidad de desarrollar esa inteligencia en nuestros niños, ¿no? Y establecer pues estos parámetros sociales y emocionales, ¿no? Entonces, es importante, es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo es que también a lo largo de los años se ha venido realizando en realidad muchas investigaciones? Se ha avanzado mucho en lo que corresponde, por ejemplo, a neurociencia, ¿no? Que nos ha permitido saber, reconocer que el grado de importancia que tiene
el proceso de estimulación para nuestros niños desde la etapa prenatal, ¿no? Y postnatal también. Entonces, vamos a saber analizar esa relación que existe entre el desarrollo integral del niño, la integración familiar y la educación para la salud, ¿no? Donde vamos a abordar específicamente lo que corresponde a nutrición y la estimulación adecuada. Entonces, mis estimados participantes, vamos a poder también nosotros realizar algunas preguntas porque digamos que lo que estamos mencionando siempre lo vamos a tratar de asociar en este caso, sí, con algunas acciones que hoy en día se pueden estar dando debido a que quizás hay o se ha incrementado un mayor número de nacidos, digamos, en las que no tienen ese tipo de atenciones específicas que estamos mencionando, o sí las tiene y cómo es que ha mejorado en todo caso en estos últimos años el proceso de estimulación, ¿no? Que reciben nuestros niños. Entonces, siempre es bueno leer, investigar, ir ahondando hoy en día, ¿no? No solamente con lo que vemos, sino con lo que los estudiosos vienen realizando siempre, ¿no? A través de grupos de estudio, de investigaciones, ¿no? Que se ponen a prueba muchas veces para poder emitirnos resultados o sobre todo resultados estadísticos, ¿no? Frente a estas situaciones. Entonces, sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque ya les mencionaba que ustedes dentro de este diplomado pues van a culminar con la capacidad de poder también orientar a los padres, ¿no? La orientación es muy importante en este proceso y los que más recurren a este proceso de recomendaciones normalmente, ¿no? Son los padres primerizos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante que ustedes puedan seguir leyendo, por ahí ahondando un poco más en el tema para tener cifras exactas, actualizadas, ¿no? Frente a estas investigaciones que se hacen. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? En 4 grupos, 2 experimentales y 2 controladores en madres primigestas, ¿sí? De 18 a 26 años, saludables en Venezuela, ¿no? Entonces, es un ejemplo que se pone en, aquí se analiza no solamente el caso en sí, sino, les decía yo, los grupos, ¿no? Los grupos, estadísticas, en los que sí vamos a poder ayudarnos nosotros con lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? 3 fases prenatal, neonatal, 1 hasta los 6 meses. Se incluía clases de relajación, ejercicios corporales y de respiración y técnicas de estimulación. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tienen un programa muy, muy interesante que a mí me llamó muchísimo la atención y lo seguí como por 6 meses leyendo mucho y viendo muchos videos acerca de un programa que se llama Alerta Bebé, ¿sí? Y ellos hacen esa fase de experimentación de cómo es que recibe el bebé los estímulos estando en el vientre de mamá y cómo es que día a día, porque ese es el estudio que hacen, va de alguna manera dando resultados, ¿no? No solamente en el crecimiento básicamente físico, sino a través de las reacciones propias que el bebé va demostrando producto de estos estímulos, ¿no? Entonces es bastante interesante y asombroso a la vez, ¿no? Es muy asombroso porque realmente los resultados son formidables, ¿no? Asombrosos realmente. Bien, resultados tenemos aquí, por ejemplo,
en cuanto a las madres y a los bebés que han recibido, ¿no?, estas sesiones de estimulación, vamos a darnos cuenta que en cuanto a las madres, pues van a tener conductas adecuadas durante las contracciones. En eso contribuye, ¿no?, la seguridad que ellas van a tener en realizar un buen trabajo de parto, ¿de acuerdo? Y sea la situación en la que se encuentren, ellas van a saber cuáles son sus posiciones, cuál es el método correcto de poder respirar, ¿de acuerdo? Van a tener definitivamente una mayor autoestima y seguridad para afrontar el momento del parto, que de por sí es un momento bastante especial, ¿no?, único, y cada madre lo vive de una forma diferente. No todas las madres sienten lo mismo. Por ahí para algunas mamás se les hará mucho más fácil, ¿no? No tanto complicado, a otras sí. Entonces, es todo un conjunto de emociones en realidad que se afrontan en ese momento, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Las madres que han recibido normalmente las sesiones de estimulación prenatal, en este caso muchas veces nos dice acá que durante el parto y un porcentaje mayor, pues no necesitaron anestesia, ¿no? Pudieron amamantar a sus bebés fácilmente sin recibir quizás la ayuda que normalmente se da a una mujer que da luz, ¿no? Que trae al mundo a un bebé, pues normalmente siempre las enfermeras, el personal médico tiende a orientar cómo es que debe la forma correcta de darle de lactar al bebé, porque el bebé de por sí, pues muchas veces el proceso de succión no se da como un reflejo inmediato, entonces demora por ahí algunos minutos, ¿no?, en que pueda conectarse realmente con el pezón de la mamá, que es el momento, digamos, cumbre que él puede empezar a succionar, ¿no? Entonces es una conexión específica, pero esto normalmente se da siempre con una orientación o una ayuda, ¿no? Sobre todo con las mamás primerizas, igual con las que ya puedan tener 2 o 3 bebés, igual existe la orientación y la ayuda, ¿no? Bien, en cuanto a los resultados con los bebés, pues vamos a encontrar que los bebés van a tener un mejor control cefálico en los movimientos, en el tono muscular en general, ¿no? Excelente seguimiento visual y auditivo, de manera gradual, de un estado de conciencia a otro. Van a tener una buena maduración del sistema nervioso central y a partir de los 18 meses se hacen más, en este caso, se hacen más evidentes las diferencias entre los grupos, ¿no? Entonces, hasta ahí quisiera que por favor ustedes me indiquen, ¿sí? Me indiquen si tienen alguna pregunta, alguna consulta para poder resolverlo, ¿sí? A ver. A ver, los escucho, por favor. ¿Hay alguna consulta? Ninguna. Bien, vamos a seguir entonces. No hay ninguna consulta, ninguna pregunta específica, ¿no? Vamos a poder aquí nosotros compartir algunas técnicas que se utilizan dentro de la estimulación prenatal, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que existen técnicas auditivas, ¿no? También existe la musicoembriología, de lo que hablábamos
hace un momento, ¿no? Las técnicas táctiles también, las técnicas visuales, ¿no? Y las técnicas motoras. Entonces vamos a ahondar un poquito en eso y darnos cuenta de la importancia, ¿no? De la importancia de estas sesiones de estimulación. Vamos a compartir la pantalla. A ver, un momentito. Ya, por aquí. Listo. La intención, ¿sí? Real de la estimulación aquí es ayudar a formar un niño para nacer, que sea capaz de afrontar la vida, ¿no? En el futuro, cuando hablamos de autonomía y cómo es que logran nuestros niños este proceso, en algunos se les hace mucho más fácil, ¿no? No es nada complicado, pues es en ese contacto realmente que tienen los padres desde que el bebé está en el vientre, ¿no? A veces no nos explicamos o queremos buscar respuestas frente a casos específicos que nos toca recibir a nuestros niños, ¿no? Cada uno es un mundo diferente y decimos, pero ¿por qué aquí existe esto, no? Es que realmente, aunque parezca increíble o de repente es como una frase cliché, ¿no? Cuando se utiliza y dice, ¿no? Sí, pero seguro en casa, ¿no? Entonces ese término seguro en casa, ¿no? Es como guardar una relación o derivar el inconveniente a la casa, cuando no es así, ¿no? Entonces muchas veces eso repercute ya desde que el bebé ha estado en el vientre de la mamá, ¿no? En este caso, vamos a entonces saber que es fundamental el rol que día a día desempeñan los padres, estableciendo así ese vínculo sólido y duradero del cual estamos mencionando, ¿no? Se necesita brindar al niño ese ambiente agradable y tranquilo donde pueda estar realmente feliz. Existen esas técnicas de estimulación prenatal donde enseñan a los padres cómo proveer un ambiente seguro y armonioso que motive a los niños a aprender desde el nacimiento, ¿no? Entonces, bien, la persona promedio utiliza el 10%, 12% del cerebro ante la pregunta de cómo aprovechar este 88% restante de capacidad. Una de las alternativas ha sido la de trabajar con los bebés, ¿sí? De manera cada vez más temprana, ¿no? Entonces nos damos cuenta, cuanto más temprano reciban este conjunto de estímulos, pues más provechoso va a ser para el bebé, ¿no? La clave está en el estímulo positivo proporcionado por los padres y profesionales encargados del control prenatal al niño por nacer desde el embarazo y después de nacer. Entonces, vamos a saber, de acuerdo, cómo es que ocurre eso a través de las diferentes técnicas que habíamos mencionado, ¿no? Existen las técnicas auditivas para iniciarse en estimulación en esta área a partir de la 6ª semana de gestación, aproximadamente 2 meses, ¿no? Aproximadamente 2 meses. Se debe hablar con el bebé suave y claramente, cantarle, leerle cuentos, decirle que se le ama y ponerle música suave, ¿no? También se puede mover un sonajero o hacer funcionar una cajita de música, ¿de acuerdo? Quizás de esos existen ahí hoy en día la opción de programar
¿no? Programas tu música para el bebé y puedes trabajar a través de acciones específicas. Entonces, es muy interesante, muy bonito cuando se arma este tipo de programas y de secuencias, porque la mamá no solamente lo va a hacer en la sesión propiamente con ustedes, sino que lo va a poder hacer y contar con el material y la técnica, sobre todo, durante el momento que ella crea conveniente, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Vamos a continuar. A ver, por aquí. Ya está. Liz, la música en biología. Aquí, la música favorece el bienestar físico. Sí, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y mental del bebé. Aquí vamos a darnos cuenta que el recién nacido, al escuchar la música, ¿de acuerdo? La asocia con el sentimiento placentero experimentado en el vientre materno. Los niños que han sido estimulados antes y después del nacimiento tendrán esas mejores actitudes para la lectura y matemática, potencializarán su memoria y concentración, incrementarán su coordinación y desarrollarán su creatividad, enriquecerán sus emociones y fortalecerán sus relaciones. Aquí vamos a ver, van a brindarnos esas, las relaciones interpersonales y familiares, ¿no? Entonces, eso, todo ello es lo que proporciona el desarrollo de la musicoembriología. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿A qué hora lo hago? Queda en un segundo plano. Lo que cobra importancia aquí es ser permanentes, ¿no? No dejar de lado por ningún motivo y ser constantes. Hay que ser constantes con las secuencias, con los programas que se establece, porque es ahí cuando va a dar los resultados que tanto se espera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, por favor, es importante que ustedes puedan tomar eso. Bien, ¿alguna consulta, por favor? A ver, sí, los escucho. ¿Ninguna? A ver, por ahí si se animan, vamos a ver. Ay, mi pantallita, vamos a... Listo. ¿Ninguna? A mí es una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Mi consulta era que, ¿qué pasa si es que en la estimulación temprana a los pequeños se les hace escuchar solamente música clásica? ¿Qué traería algunos problemas más adelante o es normal? A ver, bien. Vamos a responder tu pregunta. No repercute en algo malo, pero sí la música clásica tiene una finalidad, tiene una orientación. La música clásica lo escuchan todos, hasta personas adultas, ¿no? En el caso de estimulación temprana, está dado básicamente hacia las sesiones de relajación. De estimulación existe música específicamente para estimular, por ejemplo, cuando se trabaja con psicomotricidad, con arte, ¿no? Existe, sí, esa música clásica orientadora, o sea, relacionada hacia las acciones que se están realizando. Ningún tipo de repercusión hacia algo malo, definitivamente. No, porque tiene una finalidad, ¿sí? Eso es. Bien. Gracias. Muy bien, listo.
Bien, entonces nos hemos dado cuenta de ello dentro de la música embriología, cómo es que repercute, ¿no? En el bebé estando en el útero, en el vientre de mamá. Y existen también las técnicas táctiles, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a proporcionar o poner en práctica estas técnicas táctiles mientras se estimula auditivamente al bebé? También se le puede acariciar, ¿no? Dando suaves masajes en el vientre materno. Estas caricias pueden ser suaves toquecitos con las manos en busca de estimularlo y lograr la comunicación con él. No puede iniciarse la estimulación de este tipo a partir de la 5ª semana de gestación. Asimismo, se recomienda dejar que el agua tibia, ¿no?, caiga, sí, en la barriguita de mamá sin mucha potencia, ¿no? Eh, sí, es importante al momento que la madre se baña también realizar este tipo de masajes y de comunicación sobre todo, ¿no? Hoy en día existen en realidad muchos diversos materiales que muchas familias suelen comprar, ¿no? Para poder realizar estas técnicas. No hay nada mejor que lo natural, que el bebé sienta de alguna forma esos toquecitos que se le puede hacer en el vientre de la madre, ¿no? Con normalmente la voz de mamá que se identifique dentro de estas acciones, ¿no? O de papá también. Entonces, si están presentes ambos, pues sería mucho mejor, ¿no? En ese sentido. Pero sin embargo, vamos a ayudar que esto todo se realice de forma natural. Es importante, es muy importante por ahí contar con todas este tipo de experiencias para transmitir las emociones necesarias, ¿no? Entonces, bien, también existen las técnicas visuales, ¿no? Ese contacto que tiene la mamá con el bebé, ¿sí? Cuando nace. Sin embargo, a partir de la 10ª semana de gestación se hace mucho más efectiva la estimulación visual, ya que el bebé puede percibir las variaciones de la luz a través del vientre materno, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo es que el bebé ya percibe a partir de la 10ª semana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ponemos un ejemplo y eso lo podemos llevar a la práctica, si se colocara una linterna prendida con la luz dirigida al vientre materno y se moviera suavemente por toda la superficie del abdomen, el feto la notará y se moverá, ¿no? Y se puede enriquecer dicha estimulación con la auditiva y táctil. Entonces, asimismo, se puede cambiar el color de la luz colocando plásticos transparentes de color delante del foco de luz. Esto es muy estimulante y placentero para el feto. Sí, lo podemos trabajar, a ver, cuando se lleva a cabo este tipo de técnicas, se recomienda, sí, se recomienda utilizar ese papel celofán. Conocen el papel celofán, ¿verdad? Y existe en varios colores, ¿no? Azul, amarillo, rojo, ¿no? Entonces se necesita una linterna y nuestro papel celofán y nuestra mamita gestante que se encuentre en la 10ª semana de gestación. ¿Podemos poner en práctica esta técnica visual? Sí, porque vamos a poder darnos cuenta fácilmente cómo es que la mamá empieza a sentir el movimiento del bebé, del feto, ¿no? En el abdomen por la estimulación básicamente del cambio de luces que se le puede hacer, bien, y que va a contribuir para su proceso de estimulación. Entonces,
sí es importante. Vamos a ponerlo en práctica más adelante cuando tengamos la clase realmente práctica, y ustedes también van a tener la oportunidad desde donde se encuentran de poder tener a su lado a una mamita gestante y poder realizar este tipo de experiencias, ¿no? Poner en práctica estas técnicas de las que estamos hablando. ¿Se necesitan muchos materiales? No se necesitan muchos materiales. ¿Es algo difícil, complicado? No es algo difícil y complicado. Es realmente bastante motivador ver todo este tipo de técnicas cuando se pone en práctica, porque sí dan resultados, ¿no? Entonces, bien. ¿Tienen alguna consulta? Ninguna. Ninguna. Bien, vamos a ver. Esas fueron las visuales. Las técnicas motoras, aquí, este tipo de técnica se brinda cuando la mamá, ¿sí?, hace ejercicios aproximadamente a partir del 5º mes de embarazo, no antes, porque puede ser perjudicial, ya lo saben, no todas las mamitas llevan un buen embarazo, por ahí hay algunas de alto riesgo, de mayor cuidado, ¿no? Por diversas situaciones que puede estar pasando la mamita. Sin embargo, sí, a partir del 5º mes se pueden realizar estas sesiones de estimulación, ¿de acuerdo? A través de técnicas motoras, y vamos a saber así que estas técnicas mejoran el centro de equilibrio del bebé y lo pone en alerta, ¿no? ¿Por qué dice que se pone en alerta? Porque normalmente ya a partir de este 5º mes, nosotros podemos hacer cambios, por ejemplo, de actividades, demostrándole al bebé, ¿sí?, que vamos a cambiar de actividad. ¿Cómo? Por ejemplo, a través de los aplausos, ¿no? Podemos hacer palmas y una voz que invite a que el bebé esté en alerta, porque vamos a cambiar de actividades específicas, ¿no? Entonces, hacia eso está dado el sistema motor. Bien, por aquí las técnicas de relajación, ¿sí? El yoga prenatal, ¿sí?, que se pone en práctica. Antes no existía este complemento, hoy en día lo hay, ¿sí? Vamos a estar muy al tanto, porque estas técnicas ayudan a que la madre realice un trabajo consciente con los músculos, ¿de acuerdo?, que tendrán actividad directa en el desarrollo del parto. Y así pues se estimulen las glándulas endocrinas. Entonces, debemos estar muy atentos para que esto ocurra, ¿sí? Y ayudar sobre todo a la madre a que pueda concentrarse dentro de este proceso y realizar esos movimientos de los cuales se están mencionando. Bien, las actividades incluidas en esta etapa son la gimnasia psicofísica prenatal, el trabajo de relajamiento, ¿sí?, estiramiento y una buena respiración. Los ejercicios de relajación, el trabajo de posturas, la meditación y concentración, ¿no? ¿Ayuda? Sí, ayuda. Inclusive nosotros, cada uno de nosotros debería poner en práctica, ¿sí?, estos ejercicios que van a llevar beneficios. En este caso, con las madres gestantes, mucho más, ¿no? Mucho más. Las actividades incluidas en esta etapa son la gimnasia psicofísica prenatal, el trabajo de estiramiento y respiración, los ejercicios de relajación, el trabajo de posturas, la meditación y la concentración. Bien,
Entonces, todos estamos ahí conscientes que estas técnicas contribuyen y ayudan a nuestro bebé y a nuestra mamá, ¿no? La práctica del conjunto de actividades arriba mencionado redundará, ¿sí?, en beneficio de la salud, equilibrio emocional y relajación de la madre, lo cual brindará un ambiente placentero al feto y la preparación para el momento del parto. Entonces, todos, ¿sí?, vamos a tenerlo en cuenta para llevarlo a la parte práctica. Los beneficios de la estimulación prenatal, en este caso, en general, realizando todas estas técnicas que hemos mencionado, ¿sí?, es mejorar la interacción de la madre, del padre y del bebé en formación, ¿no? Optimiza el desarrollo de los sentidos, que son la base del aprendizaje, ¿no? Desarrolla el vínculo afectivo niño-padres de familia, imagínense. Desarrolla la comunicación, el lenguaje, el vocabulario, la coordinación vasomotora, la memoria, el razonamiento y la inteligencia social, ¿no? Entonces, todas estas acciones son los beneficios que va a recibir el bebé y la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció? Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cómo es que estamos hoy en día frente a esto? A ver, los escucho, por favor. Vamos a interactuar porque están muy calladitos el día de hoy, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos por ahí. ¿Dónde está nuestro caballero del diplomado? Creo que hoy no asistió. Roberto. Está Roberto, sí está Roberto presente. Vamos a ver, a todos los invito, vamos a interactuar. ¿Cómo vamos? ¿Qué les pareció hasta el momento? ¿Qué podemos opinar? ¿Vamos? No hay opiniones. Nada, ya, muy bien. Lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a tener en cuenta. Listo. Nos vamos entonces a poder mencionar nosotros. Espero que haya quedado realmente claro, ¿sí? Vamos a poder nosotros tener en cuenta, les decía, porque dentro de nuestro diplomado siempre les decía yo que se califica mucho lo que es la participación, la interacción que tienen los participantes del diplomado con las sesiones de aprendizaje que se les brinda, ¿sí? Por el momento, estas sesiones son teóricas, van a haber sesiones prácticas en las que yo sí voy a necesitar que ustedes estén conectados con la camarita encendida porque vamos a realizar realmente sesiones prácticas y vamos a ver cómo es que ustedes van de alguna forma interactuando con la parte práctica también, ¿no? Por eso es que les doy esos minutos para que ustedes puedan preguntar, comentar, ¿no? Y de repente compartir, tienen algún aporte. Sé que en este diplomado hay personas como psicólogas también, ¿no? Que nos acompañan y de verdad me da mucho gusto poder estar compartiendo la experiencia que me acompaña, no solamente como docente, sino también como psicóloga, como psicopedagoga, y poder transmitirles de alguna forma desde la experiencia, les decía yo que me acompaña, poder también recibir los aportes suyos, ¿sí? Es importante de poder encontrarnos y poder compartir, ¿no? En ese sentido. Entonces,
cuando yo les doy esos minutos, sí es importante que ustedes puedan intervenir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Estamos entonces, ahora sí, vamos a ahondar en lo que corresponde a la música, ¿sí? La música dentro de la repercusión en el desarrollo infantil, ¿sí? Cómo es que tiene esa importancia dentro del proceso de desarrollo y cómo es que aterrizamos para poder ponerlo en práctica con nuestras sesiones de estimulación, ¿sí? Bien, vamos a compartir el material para eh, seguir juntos, ¿sí? A ver, un segundo. Bien, nos dice, ¿no? Acá les mencionaba, por ejemplo, ¿no? La vida sin música sería un error, ¿no? Entonces, eso nos dice Friedrich Nietzsche, muy conocido, vamos a poder tenerlo en cuenta y aplicarlo porque definitivamente la música es el arte de sonido ordenado, ¿no? Ordenado nos dice porque está relacionado hacia un conjunto de acciones que llegan a repercutir realmente, no solamente en nuestros oídos en sí, sino que va a producir una reacción frente a ello, ¿no? Entonces, ¿qué es la música clásica? Ya una de las participantes hoy me preguntaba, ¿no? Si solamente se escucha música clásica, ¿va a afectar al bebé? No, la respuesta fue que definitivamente nunca se ha reportado ni se ha escuchado algún referente de afección. Por el contrario, ¿no? Sí existen diferentes tipos de música clásica dadas hacia una acción en específica. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta que la música clásica por definición es excluyente, ¿no? No es una música, digamos, folclórica, no es comercial. Sus autores y ejecutantes son músicos profesionales. Ha trascendido la barrera del tiempo y su espacio por su belleza o por su mensaje, ¿no? No es estática, no, la música clásica evoluciona y se adapta, ¿no? Se adapta. Entonces, sí, en ese sentido es importante que nosotros podamos relacionarlo por eso con una enseñanza, con lo que va a repercutir en una acción específica que nosotros podamos tener a bien realizar, ¿no? Bien, a ver. Aquí también vamos a decir que la música es aquella de las bellas artes que se ocupa en la combinación de sonidos. Vamos a darnos cuenta que desde que está en el vientre de la mamá, nosotros buscamos que el bebé se exprese, ¿no? Y utilizamos la música como ese medio para que él se estimule y pueda dar muestra de esas expresiones. Entonces, cuando eso ocurre, pues lo relacionamos con un hecho realmente hermoso, ¿no? Entonces es acción-reacción, ¿no? Entonces en ese sentido sí vamos a poder también decir que la música es aquella de las bellas artes que utiliza el fenómeno del sonido para propósitos de la poesía, ¿no? Muy bien. ¿Qué esperar de la música? ¿Qué esperamos nosotros de la música? Vamos a poder tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué esperamos de la música? ¿En qué va a contribuir? Cuando hablamos de música, pues vamos a darnos cuenta que existe una música pura que produce un placer realmente estético, la música de programa, que está dado hacia, digamos, esa acción que yo les decía específica que nosotros
queremos realizar está dado aquí, en esta música del programa, ¿no? Yo tengo la facilidad de poder brindar de repente vocal, ¿no? Que el texto que enriquece el mensaje, la imitativa que traen en marcha, canto de las aves, cuando utilizamos sonidos naturales, ¿no? De la naturaleza, por ahí, y la música descriptiva relacionado con, digamos, alguna tempestad, alguna batalla, y se pueda describir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí podemos de alguna manera nosotros relacionar, ¿no? La música. Bien, en estimulación temprana, vamos a lograr definir que la música, ¿sí? Sobre todo esa música dada hacia los bebés, pues va a mejorar sus capacidades de abstracción, ¿no? De respuesta psicomotora, de la memoria inmediata que todos tenemos, ¿no? La expresión oral. Entonces, en este sentido, la sensación en los conceptos complejos, ¿no? Esa clara tendencia a la interacción social. Entonces, vamos siempre a relacionarlo con alguna acción específica en la que va a contribuir la música que yo tengo a bien seleccionarlo, ¿no? Entonces, bien, dentro de esto vamos a poder hacer un paréntesis nosotros para poder compartir el video que les había mencionado al inicio de la sesión, ¿recuerdan? Vamos a poder compartir, a ver, nuestro video. Un segundo, por favor. El enlace. Aquí está. Vamos a copiar el enlace. Un segundito, por favor. Solamente un segundo. Y por acá estamos. Sí. A ver. Bien. El día en que el óvulo de tu mamá se encuentra con el esperma de tu papá. 4 semanas después, tu pequeño cerebro comienza a formarse. El epidemiólogo David Barker dice que mientras nos desarrollamos dentro de nuestra madre, estamos recibiendo postales del mundo exterior. Estas postales nos dicen si este mundo es peligroso o seguro, si la comida es abundante o escasa. Sin saber nada más, aprendemos de esos mensajes. Observemos lo que experimentamos y aprendemos dentro del vientre desde la perspectiva del feto. Mes 1. Con solo 24 horas de vida, toda la información genética ya está presente en una sola célula. Desde el color de nuestro cabello hasta nuestro talento como futuro pianista. Luego nos dividimos una y otra vez. Después de aproximadamente una semana, viajamos desde los ovarios hasta el útero, donde luego experimentamos la gran división, dividiéndonos en 2. La mitad se convertirá en nosotros, mientras que la otra mitad formará la placenta, que nos aporta alimento y oxígeno y se lleva los desechos. En la 4ª semana nos hemos convertido en un pequeño ser que crece a un ritmo de 1 millón de células por segundo. Nuestra médula espinal, corazón y cerebro ahora son claramente visibles, incluso si somos del tamaño de una semilla de amapola. Mes 2.
Aproximadamente en la semana 4 a 5, nuestro corazón comienza a latir y ahora somos 10.000 veces más grandes de lo que éramos en el momento de la concepción. Este es un punto crucial en nuestro desarrollo neurológico, ya que nuestro cerebro crece a un ritmo de alrededor de 100.000 células por minuto. Si nuestra madre consume alcohol y drogas o experimenta estrés extremo o trauma, nuestro diminuto cerebro puede dañarse. Esto puede provocar problemas de matemáticas en la escuela o incluso esquizofrenia unos 40 años después. Si nuestra madre se mantiene sana y puede relajarse, nuestro cerebro puede desarrollarse a su máximo potencial. Ahora somos del tamaño de una frambuesa. Mes 3. Al comienzo del tercer mes, comenzamos a reaccionar a los estímulos. Nuestro sentido del olfato se está desarrollando y la exposición a toxinas puede hacernos estremecer. Nuestro cerebro sigue creciendo muy rápido. Nuestros oídos comienzan a formarse y pronto podemos escuchar los latidos del corazón y la voz de nuestra madre. Aún lo suficientemente pequeños, tenemos mucho espacio para movernos dentro del vientre. El vientre de nuestra madre se convierte en nuestro patio de juego sensorial. Aprendemos a mover los brazos, estirar los dedos, sonreír o chuparnos el pulgar. El 75% de nosotros ahora mostramos preferencia por usar la mano derecha. Ahora somos del tamaño de un limón. Mes 4. Nuestra cabeza constituye aproximadamente nuestro tamaño total. Aprendemos a patear, orinar y a tragar. Nuestras papilas gustativas se están desarrollando. Si nuestra madre come una amplia variedad de cosas, aprendemos a apreciar los diferentes gustos y nos volvemos menos quisquillosos para comer más adelante en la vida. Si recibimos nutrientes inadecuados o pobres, adaptamos nuestra fisiología para sostener nuestro desarrollo. Este proceso también se llama programación fetal. Algunos investigadores han descubierto que esto puede provocar problemas de salud, como obesidad, afecciones cardíacas y diabetes, más adelante en la vida. Ahora tenemos el tamaño de un tomate grande. Mes 5. Mientras que antes la voz de nuestra madre sonaba silenciada, ahora comienza a aclararse. También estamos experimentando un gran crecimiento acelerado y comenzamos el desarrollo de nuestros dientes y nuestro primer cabello, uñas, cejas y pestañas reales. Nos volvemos más activos cada día y disfrutamos flexionando nuestros diminutos músculos. Mientras nos retorcemos, pateamos y giramos, nuestra madre comenzará a sentir que nos movemos. Si ella responde, aprendemos que por cada acción hay una reacción. Ahora somos del tamaño de una pitahaya. Durante ese sexto mes se produce una marca importante del desarrollo del cerebro. La corteza cerebral de nuestro cerebro se divide en 2 hemisferios. Pero también es un mes emocionante para nuestros ojos, que se abren por primera vez. Aunque solo vemos borrones, comenzamos a responder a la luz. Algunos dicen que es bueno si nuestra madre ahora nos lleva al sol. Ahora estamos comenzando a hacer expresiones faciales simples, como formar una sonrisa. Probablemente aprendemos a comunicarnos para el momento en que nacemos cuando queremos mostrar nuestros sentimientos. Ahora tenemos el tamaño de una pequeña coliflor. Mes 7. Comenzamos a desarrollar intervalos regulares para dormir y estar despiertos. El cabello de nuestra cabeza ahora es claramente visible y nuestros dientes de leche se han formado debajo de nuestras encías. Cuando escuchamos a nuestra madre hablar, podemos responder con un aumento de latidos del corazón y movimiento. Algunos investigadores afirman que ahora comenzamos a aprender el lenguaje al escuchar las voces del exterior, porque una vez que nacemos, parecemos mostrar preferencia por la lengua materna de nuestro padre y nuestra madre. Si naciéramos ahora, tendríamos un 90% de posibilidades de sobrevivir y llegaríamos del tamaño de una piña. Mes 8. Ahora nos comportamos como un recién nacido. Nuestro cerebro es funcional y nuestro sistema nervioso está listo. Nuestros pulmones están casi completamente formados y estamos practicando la respiración inhalando líquido amniótico. Ahora pasamos casi todo el tiempo durmiendo, tal vez soñando con nuestro futuro cercano. En preparación para el nacimiento, la mayoría de nosotros ahora nos habremos puesto patas arriba. Para atravesar ese pequeño orificio al final del túnel, nuestros huesos y cráneos siguen siendo extremadamente flexibles. Solo el sistema inmunológico está todavía en su infancia. Pasarán muchos meses después del nacimiento hasta que nuestros guardaespaldas internos puedan proteger completamente nuestra salud. Ahora somos del tamaño de un melón. Mes 9.
En el último mes, seguimos practicando nuestras habilidades motoras y patadas. Cuando nuestra mamá se ríe, come dulces o bebe un té helado, podríamos responder rebotando hacia arriba y hacia abajo. Si ya pudiéramos entender los trabajos de investigación, ahora esperaríamos que nuestra mamá pueda traernos al mundo a través del parto natural, que nos protege a través de un sistema inmunológico más fuerte de por vida. El rompecabezas de lo que es la crianza y lo que es la naturaleza ya está en marcha y ya muestra la primera imagen de nuestro personaje. La pieza faltante más importante se agregará en nuestra primera infancia. Al final de los 9 meses, somos del tamaño de una yaca. Después de muchas horas de duro trabajo, seremos bienvenidos a este mundo. Luego, algunos serán retirados instantáneamente para varios procedimientos de control y baños. Pero si tenemos suerte, primero pasaremos algún tiempo con nuestra mamá. Si somos colocados sobre su vientre, Uy, ¿qué pasó? instintivamente nos arrastramos y baños. Pero si tenemos suerte, primero pasaremos algún tiempo con nuestra mamá. Si somos colocados sobre su vientre, instintivamente nos arrastramos. Bien, a ver. Vamos a ayudar un poquito. Bien. Vamos a hacer un alto ahí para poder video. Bien. Sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí. Listo. Sí, Muy ahora bien. sí. Ya, muchas gracias. Listo. Vamos a continuar entonces con... Hemos visto cómo se da este proceso de desarrollo y cómo es que a través de las sesiones, ¿no? De estimulación o los estímulos que puede recibir el bebé, cómo es que reacciona mes a mes frente a ellos, ¿no? Entonces, nos quedamos en el 9º mes, que era el último en realidad, y es cuando ya la mamá se prepara para el momento del parto, y cómo es que en ese momento el bebé también ya opta por una posición y un estado mucho más... ya dispuesto a poder salir, ¿no? De poder salir. Entonces, no solamente en la posición que ya es ubicado, se ubica, ¿no? Sino que también frente a esa estimulación que recibe propiamente para que eso ocurra, ¿no? Entonces, bien, vamos a seguir compartiendo lo de la música, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta aquí que dentro de la importancia es que cada una de estas acciones que nosotros podamos planificar, porque estas sesiones se dan a nivel de una planificación, ¿no? Sesión 1, vamos a desarrollar tal o cual actividad con la mamá en beneficio del niño, lo sabemos también. Sin embargo, vamos a darnos cuenta si, que, por ejemplo, dentro de la repercusión que tiene la música, pues nos dice, no puedo probar que en primer lugar cada hemisferio se distingue del otro y posee su propio modo de pensamiento. Y en segundo lugar, que los dos hemisferios pueden presentar simultáneamente un proceso de pensamiento, ¿de acuerdo? A la vez separado y distinto.
Entonces, vamos a poder establecer, ¿sí?, lo que se nos está brindando y saber cómo es que se produce este proceso de estimulación. Cuando un bebé recibe la estimulación musical, vamos a identificar fácilmente que dentro de su hemisferio izquierdo, sí, se da todo estas reacciones específicas de recepción, las representaciones lógicas, semánticas y fonéticas que nos brinda la música, las operaciones analíticas y lo denotativo y lo lingüístico oral y escrito, ¿no? El ritmo y el control motor de la ejecución musical. El cálculo, el juicio y el razonamiento también, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a poder nosotros saber cómo es que ocurre. ¿Qué pasa con el hemisferio derecho? Es quien recibe las percepciones globales, la novedad, lo desconocido, lo connotativo, ¿no? El sentido de la emoción y de la expresión. Cuando nos emocionamos, cuando un bebé se emociona ante alguna acción que él pueda percibir, ¿no? La expresión se da siempre a través del hemisferio derecho y la creatividad artística, ¿no? Aquellos bebés que están inclinados hacia la parte artística, la entonación cantada, la melodía, el timbre, la improvisación. ¿Cómo es que desde muy niños se tiene esa facilidad, ¿no? De poder reseccionar, ¿no? La entonación cantada, la melodía, ¿no? Siguen un ritmo, ¿no? Entonces, por más que existan patrones, son muy entonados dentro de lo que pueden realizar. Entonces, la improvisación también. En ese sentido, entonces vamos a poder saber que todo eso se produce en el hemisferio derecho, ¿no? Aprendizaje, aquí la conexión de neuronas, la sinapsis, ¿no? Se dan cuenta cómo es que aquí, por ejemplo, programados prenatal, ¿no? Estímulos multisensoriales, vamos a encontrar todo lo que corresponde al estado anímico de la madre, la música, la lectura, etcétera, ¿no? En cuanto al desarrollo de conexiones y circuitos en los 3 primeros años de vida. Es muy importante establecer eso, la calidad y cantidad de estímulos utilizados, ¿no? Vamos a darnos cuenta aquí sí cómo es que repercute. El bebé es capaz de ver, oír, sentir e incluso aprender dentro del útero, ¿no? Durante el tercer trimestre, el bebé por nacer es capaz de recordar un sonido, relacionar el presente sonido con aquel que lo ha escuchado previamente e interpretar su significado, ¿no? Entonces, a veces decimos, pero ¿por qué ocurre eso? Es porque el bebé está relacionando alguna acción, el sonido con alguna acción que él pudo percibir cuando estuvo en el vientre de mamá, ¿no? Aunque parezca a veces insólito, eso ocurre, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros como adultos también, que realizamos alguna acción y decimos muchas veces, pero me parece que esto ya lo hice anteriormente, ¿no? Pero no recordamos cómo ni cuándo, pero sí que viene a nosotros, viene a la memoria lo que ya hemos hecho o lo relacionamos con algo que ya hemos vivido, hemos pasado, hemos escuchado, ¿no? Eso ocurre lo mismo con el bebé, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de eso, ¿sí? Vamos a ver, son las investigaciones. Aquí dice, por ejemplo, también el oído de los bebés por nacer, ¿sí? Aparece a los 22 días de gestación y obtiene su madurez estructural al 5º mes de embarazo. Bien, a la 20ª semana, ¿sí? Semana número 20, el
mecanismo auditivo es estructuralmente comparable con el del adulto, ¿no? Bien, entonces aquí es importante que nos demos cuenta de eso, ¿sí? Y saberlo sobre todo. Las primeras experiencias son tan poderosas que pueden cambiar completamente la manera de ser de una persona, ¿no? Durante la gestación, el cerebro produce 250.000 neuronas por minuto. Bien, entonces frente a eso, pues hay algunas acciones que van a quedar, sí, van a quedar definitivamente para que siga su proceso. Bien, bien. ¿Alguna consulta? A ver, por favor, ¿ustedes han sido partícipes de algunas sesiones de estimulación musical? ¿Han podido ser parte de repente de algún programa específico en los que hayan podido ver las evidencias? ¿Sí? Uh-huh. A ver, los escucho. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Vamos a escucharnos en orden, ¿sí? Buenas tardes. Ya. Miss, buenas tardes, compañeros. Sí, efectivamente, cuando yo tuve mi primer embarazo y yo lo estimulé bastante a mi primera niña y ahora ella tiene 13 años, es más segura, es más, en todo el aspecto tiene una autoestima elevada, ¿no? Mi segundo embarazo, pues no ha sido planificado. Todo el embarazo lo he pasado deprimida, llorando, con una opresión dentro de mi pecho, ¿no? Y es todo lo contrario. Ahora mi niña tiene 9 años y pues ahora veo, ¿no? Qué tan importante es la estimulación y de verdad lo veo insegura, es se cree la valiente, pero dentro, o sea, ella es valiente, se cree, ¿no? Pero es bien sensible, ¿no? Uh-huh. Y ahora me doy cuenta que, o sea, lo importante que es fundamental lo que es la estimulación cuando estás en el embarazo, ¿no? Y previenes muchas cosas, bastante. Y ahora pues no sé cómo lograr, ¿no? Que mi niña sea segura, que tenga esa misma seguridad que tiene mi hija mayor. No sé cómo lograr ahora. Yo pienso que es demasiado tarde, ¿no? Eso sería mi participación, Miss. Gracias. Muy bien, Dina. Muchas gracias a ti por tu participación. Solamente decirte que nunca es tarde. Siempre va a haber un momento, una oportunidad dentro de la decisión que podamos tomar, en este caso como madre, para poder acompañar a tu hija en este proceso de desarrollo, ¿no? Tiene 9 años, 9 años. Entonces, por ahí que todavía podemos rescatar muchas cosas, sobre todo el aspecto emocional. Ahora yo te escuchaba cuando decías es más sensible, ¿no? La sensibilidad no es algo que debemos tenerlo como algo negativo, el ser sensible. Por el contrario, una persona sensible es una persona mucho más apta, más humana, más dado a poder recibir cualquier observación frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Una persona sensible es una persona empática, ¿no? Entonces, no es algo malo, pero tampoco tratemos o vamos a pretender como padres, Dina, que tu hijita menor sea igual que la mayor. Definitivamente cada una debe tener su personalidad, ¿no? Y sin embargo, estás tú como ese elemento base, digamos, para transmitirle la seguridad que ella tal vez necesita, ¿no? Porque dentro de los momentos que has podido pasar dentro del embarazo,
ella ha creado una dependencia única contigo. Entonces eso es lo que quizás la parte del apego, ¿no? El apego seguro es un apego sano, es un apego del que debemos fomentar, ¿no? Sin embargo, esa dependencia permanente es lo que debes ir trabajando con ella, brindándole la seguridad y tu confianza, sobre todo, en que ella lo puede lograr. Yo te deseo de verdad mucha calma, mucha paz, mucha paciencia, ¿no? Nuestra labor, los que somos padres, pues sabemos que no va a terminar hasta el día que cerremos nuestros ojitos, ¿no? Y nos vayamos a otro lado, a otra vida. Sin embargo, vamos a saber guiarlos, ¿no? Y como te decía, ganar tiempo. Nunca es tarde, hay que ganar tiempo y hay que mirar siempre la vida con optimismo. Eso es el consejo que puedo darte con mucha estima, Dina. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Alguna otra observación, acotación, por favor? Shirley Valderrama. Sí, buenas tardes. Ay, Buenas disculpe, no sé si se escucha bullita, he tratado de ponerme audífonos. Hay algo, sí, mil disculpas, estoy en otro lugar, pero hay algo No te preocupes. veía el video, le escuchaba a usted, no sé, hablaban de los hemisferios, lo izquierdo, derecho. Hay un estudio que no recuerdo quién, no, si mal no recuerdo, es el psicólogo Friedrich, creo que hablaba de los niños con autismo y el don de la música, ya que hablamos de la música. Entonces quisiera compartirlo con mis compañeros. Es muy importante eso de la música, porque si nosotros que somos adultos nada más pasamos por un lugar y escuchamos una música que por ahí la escuchaste cuando tenías 16 años, en el tiempo de la escuela, ¿no? Como que tu memoria retrocede, ¿no? Y ahí es donde está trabajando tu hemisferio derecho, ¿no? Ayuda mucho. Los niños con autismo cuando hacen algún trabajo, mayormente se le pone música clásica, porque cuando tú escuchas la música clásica hay partes o sonidos, no sé cómo decirlo porque no soy músico, pero ya que ellos han sido profesionales, que necesariamente hacen que trabaje tu hemisferio derecho, y eso hace que tú puedas tener mucha mejor memoria. Por eso es que los bebés en el vientre materno lo relacionan mucho, ¿no? Relacionan como que a mamá le gustaba esto y entonces ya relacionan, y por eso es que hay movimientos. La mamá dice, cuando escucho esta canción, mi bebé se mueve de esta manera, ¿no? Cuando escuchan la voz de papá, porque ya a partir de las 22 semanas, esto no es casi por ahí, entre 5 o 6 meses, como mencionaba, ¿no? En el video y en la diapositiva que usted la presenta, entonces hay mucha congruencia. Entonces es como que avala, ¿no? El otro estudio que estuve leyendo, muy importante. Yo estoy encantadísima de este curso, porque cada vez más a veces uno lee y dice que no creo, y realmente aporta mucho. Lo importante que es desde que uno se entera de que va a ser mamá, ¿no? Mucha pena con mi compañerita por lo que está sucediendo con su hijita, pero como usted le ha mencionado, siempre hay que trabajar en ello. Aparte que podríamos trabajar como mantener una canción en el corazón, es uno de los lemas del Conquistador, mantener una canción en el corazón. Eso nos va a ayudar mucho. Gracias a usted, Mil, por su aporte, y si en algo le ha podido ayudar a mis compañeros en ese curso que he tenido, es muy importante la música. En la música se trabaja mucho más el hemisferio derecho, que eso es parte de nuestros recuerdos, ¿no? Que ahí se compaginan, ahí se relacionan. Muchas gracias, Miss. Muy bien, gracias a ti, Shirley, qué bonita intervención, claro que sí. Recuerden, yo les recuerdo a cada uno de ustedes que ustedes son los protagonistas de este diplomado. De verdad que cada experiencia que podamos compartir va a ser un gran aporte a los conocimientos, a las prácticas que vamos a tener. Entonces, es importante
escucharnos, ¿no? Recibir esas experiencias también de ustedes para poder enriquecer, ¿no? Esos conocimientos. Entonces, yo le agradezco a Shirley definitivamente, y qué bueno que haya sido partícipe de esta experiencia en poder contribuir, ¿no? Con la evidencia de lo que se menciona, de lo que se les puede mostrar hasta el momento. Sí, definitivamente existe una conexión y una asociación, ¿no? De ideas, de sentimientos, de emociones, y por eso es que, como decía Shirley, a nosotros siendo adultos nos pasa, ¿no? Escuchamos una canción y lo relacionamos con algún momento específico. Los bebés con la música clásica, pues lo que sucede específicamente es que hay una interconexión, ¿no? De asociación de la acción que está realizando de estímulo con algún momento que él ya le tocó de repente recibir cuando estaba en el vientre de mamá, ¿no? Entonces, es por eso que se recomienda que la mamá tenga esos momentos específicos de dedicación para que su bebé sea realmente estimulado, ¿no? Al momento de bañarse, la mamá puede ir cantando, puede ir hablándole, ¿no? Es importante todo eso. Entonces, el momento quizás que ya se va a acostar, dedicarle 15 minutos a la lectura, ¿no? Y por ahí conversar con el bebé. Entonces, existen dentro de la rutina, pues, esos momentos especiales en los que la mamá sí puede dedicarse a sus sesiones de estimulación, ¿no? Como les decía, es programar, es organizarse para que eso ocurra, ¿no? Entonces, bien, estamos a ustedes, queremos brindarles, se les va a brindar la parte práctica también. Entonces es importante que nosotros en estos momentos que estamos evidenciando la parte teórica de conocimiento, las experiencias, podamos llevarlo a la parte práctica ya de una forma mucho más, digamos, evidente, ¿no? De poder experimentar y tener esa experiencia. Entonces, bien, vamos a terminar esta última parte de la importancia, ¿sí? De la música dentro del proceso de estimulación prenatal, ¿sí? Bien, entonces ahí estaba y nos dice, ¿no? Que un elevado porcentaje de estímulo ambiental llega a través de los oídos, ¿no? Y que hay pruebas claras de que aproximadamente a partir de la semana 18 de gestación, la música tiene un papel esencial en el proceso de crear conexiones neuronales en el cerebro del niño, ¿no? A ese proceso se le llama plastía cerebral, ¿no? Cuando sucede esas conexiones neuronales, ¿no? Pero que son producto del estímulo que ha recibido el niño, ¿no? Y eso ocurre a partir de la semana 18, ¿no? Entonces, bien, aquí básicamente habla también, aquí esto es lo que quería mencionarles, ¿no? Por ejemplo, el efecto Mozart, que es, sabemos todos, está relacionado, ¿no? Con la parte, digamos, de relajación que se utiliza con los bebés, la música específicamente, tiene aquí 10 minutos que nos permite transportarnos al silencio y a la relajación mental. Por eso es que se trabaja mucho este efecto dentro del proceso de estimulación, ¿no? Vamos a tenerlo y lo vamos a aplicar si ya tienen la oportunidad ustedes de ir de alguna manera leyendo un poco más del efecto Mozart. Léanlo, empápense, hay videos también muy, muy significativos que va a contribuir porque nos va a permitir más adelante ponerlo en práctica, ¿sí? Dentro de nuestras sesiones posteriores. Entonces, vamos a poder compartirlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos da la síntesis y la importancia, nos dice es más útil en aquellos que escucharon Mozart en el útero o en los primeros meses de su vida, ¿no? Puede aumentar más
en este caso el IQ, y puede prolongarse más el efecto. Entonces, se dan cuenta cómo es que repercute y tiene relación con lo que nosotros estamos mencionando, ¿no? Esto del efecto Mozart muchas veces se aplica también hasta en nuestros niños que tienen sobre todo temas de atención, de concentración por algún diagnóstico específico. Solemos aplicar, ¿no?, este mecanismo de acción, porque nos dice aquí claramente, ¿no? Y se menciona, por eso siempre se tiene en cuenta, ¿no?, que en forma continua produce en estado, ¿no?, de el aumento de endorfinas, ¿no?, utilizado muchas veces, ¿no?, dentro del mecanismo de acción, estado de euforia e hipercreatividad. Esto influye en sus composiciones y en el auditorio que lo escucha, produciendo un estado similar, pero más atenuado, ¿no?, en función de la dependencia emocional hacia Mozart. Entonces, nos vamos a poder siempre relacionar con alguna acción específica, ¿no?, que podamos poner en práctica. Bien, entonces, dentro de la importancia que nosotros podemos mencionar es que cuando el niño nace, a medida que avanza la edad, la música estimula y mejora su fisiología, su inteligencia y su comportamiento, ¿no? Estos efectos son reales y medibles. Ahora, ¿por qué estimula? Nos dice, ¿no?, su fisiología y su inteligencia y su comportamiento. ¿Por qué? Porque va a permitir que realice las acciones siempre dados hacia una sesión secuencial, digamos, ¿no? Que bajo un orden, bajo una secuencia, y se tome ese tiempo específico para realizarlo, que es lo más importante. Entonces, contribuye en eso, ¿no? El 50% de las mujeres que escucharon música durante el parto no necesitan anestesia. Miren los estudios. La música aumenta la liberación de endorfinas, lo que disminuye la necesidad de medicación, ¿no? También distrae el dolor y alivia la ansiedad. Hay niños que hasta muy, digamos, ya infantes, ¿no?, pasan inclusive hasta la adolescencia y duermen escuchando una música específica, ¿no? Entonces es porque han relacionado todo su proceso de desarrollo hasta ese momento con la música, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta porque es utilizado hasta en procesos terapéuticos, ¿no? Las futuras madres mostraron una reducción de ansiedad y un alto nivel de satisfacción con la experiencia del nacimiento y la capacidad de tranquilizar al niño con música prenatal, ¿no? Entonces, vamos a tenerlo en cuenta, ¿sí?, para poder nosotros seguir indagando acerca de ello, ¿no? Bien, lo que sí vamos a poder siempre tener en cuenta es que nuestros bebés prematuros, ¿no?, y los recién nacidos, por ejemplo, con bajo peso al nacer, esta es una investigación muy importante también, ¿no?, que se tiene en cuenta. A los que se les puso canciones de cuna y melodías infantiles perdieron un 50% menos de peso y pasaron por término medio 5 días menos en el hospital. Quiere decir, ¿no?, que contribuyó dentro del diagnóstico que tenía. La música es capaz de calmar o estimular el movimiento y el ritmo cardíaco de un bebé en el útero, ¿no? Definitivamente. Los bebés prematuros que escuchan música clásica en la unidad de cuidados intensivos, pues aumentan más de peso, salen antes del hospital y tienen más posibilidades de sobrevivir,
Imagínense todos los beneficios. Los niños que reciben clases de música manifiestan tener más habilidades motrices, más capacidad para las matemáticas y mejor rendimiento en la lectura que los que no estudian música. De esto, un poco como experiencia personal, sí puedo dar fe de ello, ¿sí? Mi último niño, pues, él tiene 9 añitos y él desde que estuvo en realidad en mi vientre, pues recibió toda clase de estímulos, de verdad, y cuando ya ingresó a la sesión, a la edad en la que iba a recibir estimulación temprana, la recomendación que recibí en este caso era que era un bebé que no necesitaba ser estimulado, ¿no? En ese sentido. Entonces, quiero compartir esto con ustedes porque sí ocurre muchas veces y es importante tenerlo en cuenta. Hay bebés que no necesitan, porque lo que ocurre muchas veces es que se les sobreestimula, ¿no? Entonces son estudios que normalmente los especialistas son capaces de poder determinar en este caso. Y yo acudí sobre todo al centro de estimulación porque era como que, como que una complacencia mía, ¿no? El poder llevarlo y participar. Sin embargo, yo sí era consciente en el fondo que era un bebé bastante presto, ¿no? Sin embargo, esperé la opinión, en este caso, ¿no? Del especialista. Es más, acudí a un neurólogo también para poder determinar de alguna manera alguna observación específica y sí tuve por recomendación que no reciba sesiones de estimulación y más bien pues sí poder contribuir con el aspecto sí de la música, ¿no? En ese sentido. Entonces, de verdad que así como mi niño, pues hay muchos casos en los que los bebés no necesitan esas sesiones de estimulación. Ingresó a la etapa del pre-kinder igual, ¿no? Yo siempre notaba que era un bebé bastante, un niño ya bastante dispuesto, súper sociable, experiencias diferentes a mis hijos anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, llegó y ingresó a un colegio donde le permitía tener todos estos talleres de arte, de música, y hasta el día de hoy pues es muy presto hacia la parte siempre del arte y de las matemáticas, el diseño, el dibujo, ¿no? Es su inclinación. Él dice que quiere ser arquitecto, así es que por ahí anda muy entusiasmado, siempre dado hacia ese lado, ¿no? Hacia el diseño, hacia el dibujo. Le gusta mucho el área de matemáticas, tiene un razonamiento lógico bastante rápido, ¿no? Analiza, secuencia muy bien, entonces por ahí va bien el enano. Es una experiencia personal que se los comparto porque sé que hay muchos casos así. A mí también me toca atender en consultorio casos así de niños que tienen ese tipo de habilidades, ¿no? Sin embargo, los acompaña algunos temores, ¿no? Y por eso los papitos también acuden en ese sentido para poder nivelar esa parte, ¿no? En los niños de inestabilidad, ¿no? Sobre todo emocional. Entonces, ahí se les ayuda en ese aspecto. Pero lo comparto para que ustedes siempre estén al tanto. No todos los bebés necesitan, ¿no? Las sesiones de estimulación o la programación que tienen normalmente un niño, ¿no? Por ahí es conveniente recomendar que un bebé no lo reciba porque puede ser sobreestimulado, ¿no? Entonces ya vendrían otro tipo de reacciones en sí.
¿no? Bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Yo quiero que me digan si hay alguna consulta, todo quedó claro o, a ver, por favor, espero sus intervenciones. Vamos a ver. Los escucho. Gracias a Shirley. Mis, yo, Dios mío. Sí. ¿Sabe qué? Hace algún tiempo fui a un seminario también de estimulación, seminario, no un curso como este, ¿no? Estaba una licenciada, no sé en qué era, Mari Carmen se llama, tiene sus guarderías, o tenía, creo, aquí en Lima, Clubhouse se llamaba, o los Chiqui Babies, creo. Ella en ese curso mencionaba la importancia de la estimulación, pero hay una cosa que yo escucho ahorita y como que no me cuadró porque había una mamita o una docente, porque lo dio a docentes, ¿verdad?, que decía, ¿no? Pero mi hijo nació, me dijeron tal cosa, como que los doctores no le daban un buen pronóstico al niño. Ella, sin embargo, hizo lo que pudo en casa, salió, pero el niño es un niño excelente, está muy bien en la universidad, ahorita ya es ingeniero. Y la profesora, ¿no? La ponente le dijo a la señorita, sí, bueno, tu hijo es ingeniero y no ha sido estimulado. Ya, bueno, imagínate qué hubiera sido si hubiera sido estimulado. Y yo digo, si se supone que hay niños que no necesitan estimulación porque son muy buenos, antes esto no se veía mucho, ¿no? Ahora las mamitas, tampoco se veía muchos casos de autismo, de retraso, de retardo, no se veía mucho. O se veía y no se conocía. Entonces, la sobreestimulación, yo quisiera una preguntita, la sobreestimulación, tampoco no sé si ya me estoy escapando del tema, ¿qué causaría en un niño, no? Porque para nada, o sea, la MIS nos dijo que era malo, ¿no? Mira, tu hijo no necesitaba estimulación, ya, imagínate que lo hubieras estimulado. O sea, ¿qué hubiera sido? Ya no sé, estuviera en la NASA el muchacho, no sé. O sea, ¿qué causaría si una mamita, que un profesional considere que no necesita estimulación, pero aún así la mamita dice que no, que se estimule, que quiero que se estimule, que hay que estimularlo? ¿Cómo responderíamos nosotros en ese caso, ¿no? Que si viéramos que un pequeño no necesita, no sé si me entendió la pregunta. Y ¿qué pasaría, ¿no? Si el niño recibiera estimulación o la sobreestimulación, ¿qué le causaría al niño? A ver si nos ayuda ahí, Mir. Sí, me escucho. Bien, muy buenas tardes a todos. Felicitarlos por estar aquí capacitándose de parte de todo el equipo de Educa Smile. Reciban todos un abrazo fraterno. Nos estaremos viendo el próximo sábado, nuevamente de 2 a 4 de la tarde, para continuar con su programa de especialización en psicomotricidad y estimulación temprana. Muy buenas tardes con todos. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado de 2 a 4 de la tarde. Muchas gracias, hermoso grupo. Nos vemos el próximo sábado.